Acerca de la comunión con Dios. Este es un estudio que lo he estado estudiando y habla acerca de la oración. La oración es un arma que Jesús dejó a sus discípulos. Y vamos a hablar algunos temas, vamos a ir hablando. Hoy vamos a hablar de la comunión íntima con Dios. Vamos a hablar del propósito de la oración la próxima vez. ¿Qué es la oración y por qué la necesidad de orar? Principios para orar correctamente. Cómo desarrollar una vida de oración constante. Y los obstáculos de la oración. Cómo orar durante una hora utilizando los diferentes tipos de oración. El ayuno y la oración como estilo de vida. Cómo orar por nuestra familia inconversa, cómo comenzar un ministerio de intercesión y oración en una iglesia local. Entonces vamos a estar desarrollando este estudio y hoy vamos a hablar acerca de la comunión íntima con Dios. Y eso lo tenemos que hacer todos de una forma obligada. Jesús dijo, orad sin cesar, para que no caigas en ¿qué? En tentación. Y hemos empezado un ayuno por todo el año lo vamos a hacer. Usted puede anotarse el día que quiera orar. Vamos a tratar de hacer los 30 días de ayuno al mes, y eso lo vamos a mantener. ¿Cuál va a ser el propósito de estos ayunos? Avivamiento. Y avivamiento no es gritar, avivamiento es cuando la gente se compromete a servir a Dios. Y tenemos que servir, porque si no sirves a Dios, entonces no hay un problema. ¿Ok? Hay un problema, y ese problema lo tenemos todos nosotros. Por esa razón es que el día de oración son muy pocos los que vienen. Y la gente no quiere orar porque no ora en su casa. Y orar no es de peticiones vanas. Jesús dijo, tienes que aprender a hablar conmigo. ¿Y qué quiere el Señor? ¿Qué quiere el Espíritu Santo? Que tú hables con Él. Y el Señor está dispuesto a oír tu oración y a bendecirte. ¿Lo creen o no lo creen, hermanos? Yo sé que a algunos no les gusta orar. Ahora le voy a decir, yo voy a predicar y lo que es tuyo, agárralo. Lo que no es tuyo, déjalo pasar. ¿Ok? Porque a veces te agarras todo. Todo es como un niño que va a comer una hamburguesa y se lo come hasta el papel. Pero ya nosotros tenemos que crecer y madurar. ¿Ok? Vamos a ir a hablar de la comunión íntima con Dios. Vamos a ir a capítulo 25. Verso 14. Este salmo es un salmo precioso de David. Y dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Acuérdense que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, y también Dios hizo un nuevo pacto con la iglesia. Jesús dijo en Mateo, en Lucas, en Marcos, este es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, dice la comunión íntima de Jehová, escúchenme, de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. En el verso 3 dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados todos los que se rebelan sin causa. El verso 10 dice, todas las sendas de Jehová son misericordia, ¿qué? Verdad. Vamos a orar. Si alguien ha venido enfermo, ponga la petición en las manos del Señor. Vamos a orar. Levanta tus manitos un momento y si quieres orar, vamos a orar, ¿ok? Vamos a pedir al Señor que nos dé la dirección. Padre, te damos gracias en esta noche, te bendecimos.
Creemos que tú estás acá. Creemos que donde está tu espíritu hay libertad. Toda presencia que no sea tuya, la echamos fuera de este lugar. Bendice a los que nos ven por medio del Facebook, Padre. Que esta palabra salga, esta enseñanza salga a esa gente que necesita también tu palabra. Bendice a mi hermano Nelson, a mi hermana Hilda allá en Guatemala. Te pedimos, Señor, que tú los traigas con bien. Bendice a mis hermanos que han venido en esta noche. Y si alguien ha venido enfermo, pon tu mano de sanidad. Libéralos, Señor. Yo sé que has estado liberando tú, porque tú, donde está tu espíritu, los demonios no resisten, huyen de tu presencia. Gracias, Señor. Abre el entendimiento de tu pueblo para que esta palabra sea de bendición. Usa mis labios, dame gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La comunión íntima de Jehová, de Dios, es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El deseo de Dios siempre ha sido tener comunión íntima con su pueblo. Al principio de la creación en Génesis, la palabra nos enseña que Dios se paseaba en el huerto. En Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Así como nosotros llegamos al Evangelio, por la misericordia de Dios, Dios te escogió. Venías desordenado, vacío, lleno de demonios. Pero el Señor en su bendita misericordia nos liberó, nos limpió y nos llenó de su presencia. Él es el que ordena cuánto lo creen. Y Él se paseaba en el Edén. Edén significa, tiene un significado, ahorita me voy a acordar. Deleite. Imagínate Adán en el Edén con Eva, los dos se deleitaban. Y Adán tuvo que poner los nombres a los animales. Dios le dio la inteligencia y le dio el libre albedrío al hombre para que el hombre pueda tomar una decisión de servirle a Dios. Había un ambiente de Dios. No había pecado, no había rebeldía, pero después de que el hombre cayó, se cortó la comunicación con Dios. Su espíritu empezó a entrar en un espíritu de tinieblas. Murió espiritualmente el hombre. Por eso el hombre que no tiene a Cristo es como un muerto. Santiago dice que el que no tiene fe, no tiene obras, está como un muerto en un cajón. O sea, una persona no podemos hacerle entender si está muerta espiritualmente. Entonces está gobernado por el príncipe de este mundo, porque el príncipe de este mundo, dice Pablo, que ha cegado el entendimiento para que muchos no lleguen al conocimiento de Dios. Ahora Dios proveyó la salvación al ser humano. En San Juan capítulo 3, o mejor dicho, en Génesis capítulo 3, verso 15, Dios hizo un pacto con la simiente de la mujer, que era Eva, y la simiente de Satanás. Hay dos tipos de simiente. Hay hijos de las tinieblas, hijos de luz. Ahora el Señor nos ha pasado de las tinieblas a la luz. Nos ha pasado de la muerte a la vida. Por eso Jesús dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos. ¿Quiénes son los verdaderos? Todos los que han recibido a Cristo, todos los que han sido sellados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te hace alabar. Ahora nosotros tenemos una lucha en nuestra carne. Esa es la vieja naturaleza que heredamos de Adán. Por un hombre entró el pecado al mundo y ese pecado pasó a todos nosotros. Nacimos contaminados. Nada bueno teníamos. Pero Jesús vino y el segundo Adán, Pablo habla, no sé si más, en Romanos capítulo 4 dice que el segundo Adán es espíritu y vida. El primer Adán era alma. O sea que cuando el hombre pecó,
Su espíritu murió, su alma es donde el hombre conserva el alma está dividido en tres partes: conciencia, inconsciencia y subconsciencia. O sea que el hombre, a pesar del pecado que cometió, él todavía podía mantener su libre albedrío. Por eso yo lo voy a decir a ustedes: si ustedes no tienen intimidad con Dios, no van a poder obedecer a Dios. Y Dios lo que quiere es la intimidad con Él. Él nos cela con un celo santo. Porque esa carne, tú dices una cosa y hacen siempre lo contrario, y a veces mejor uno se calla. ¿Para qué va a estar discutiendo con personas que no entienden? Y cuando no entienden, no entienden. Y Pablo dice que el hombre natural no puede sujetarse al Espíritu ni a la ley de Dios, porque para él es locura. Ahora, Jesús vino a nacer de una virgen y después fue crucificado y resucitó al tercer día y se sentó a la derecha del Padre. Mediante su sacrificio es que se instaura la comunión. A través de Cristo nosotros podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Hebreos 4:16 dice que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia para hallar oportuno ¿qué? Socorro. A través de Jesucristo tú puedes adorar al Padre a través del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo: voy a enviar al Consolador, el cual los va a guiar a toda verdad. Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia, porque no creen en mí. De pecado, porque no me conocen a mí. Entonces el Espíritu Santo vino y nos dio la convicción. Abrimos nuestro corazón porque el Padre nos escogió y el Espíritu Santo es el que nos guía. Jesús nos redimió y a través de esa redención nosotros podemos entrar al trono de la gracia de Dios y a tener una comunión con el Padre nuevamente. Y estos no son todos, es la iglesia la que ha sido lavada con la sangre de Cristo. Nos quitó el corazón de piedra, ese corazón de piedra, para darnos un corazón de carne. ¿Qué quieres un corazón de carne? Un corazón entendido. No sé si a ti te ha abierto el entendimiento el Señor. Por eso estás acá. Ahora tu vida ya no te pertenece a ti, le pertenece a Cristo. Ya no puedes decir lo que te da la gana, hacer lo que quieras, porque esa vida fuimos comprados por la sangre de Cristo. ¿Cuál es uno de los propósitos principales de la oración? Existen muchos propósitos que vamos a tratar más adelante, pero el principal por lo cual existe la oración es para que tengamos comunión con Él. Los discípulos no le dijeron: danos poder, Señor. Los discípulos lo único le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Porque ellos veían la vida de Jesús. Jesús era 100% hombre y 100% humano en su humanidad. Filipenses 2 dice que Él se despojó de toda su gloria y se hizo semejante a nosotros. Y en su semejanza, en su humanidad, Él tuvo que obedecer al Padre, y Él hablaba con el Padre. Y dice que Dios lo exaltó a Él como hombre, y Él dio un ejemplo para que nosotros entremos en la oración. Y yo les voy a decir algo: en todas las iglesias son poquitos los que vienen a orar, poquitos. Y poquitos quieren comprometer. Hace más rato el Señor habló de que el Señor va a zarandear, las aguas se han levantado y Dios va a escoger al que es de Él y al que no es de Él. Ahora, ¿por qué se levantan los problemas? ¿Por qué se levantan las luchas? Porque cuando se mueven las aguas, vienen las tormentas y ahí es donde aquel que se queda en la barca o sale de la barca. Y la barca es Cristo Jesús. Ahora, cuando nosotros tenemos la comunión con Él, entonces nos vamos a acercar en esa comunión con Dios.
¿Está acá? ¿A cuántos les cuesta venir a la iglesia? Yo sé que no va a haber amenes, pero como esto es para los que están afuera también, qué bueno, ¿no es? Ahora, ¿qué es una comunión? La palabra comunión en el griego es koinonía. ¿Qué es koinonía? Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que baja por la cabeza de Aarón. Aarón era el sacerdote. Y baja por la barba de Aarón y baja por las vestiduras. Y allá envía el Señor sanidad y vida eterna. Cuando el pueblo de Dios aprende a tener una comunión primero con Dios, una comunión con Dios, te vas a hacer dirigir por Dios y lo primero que Dios va a ver en ti, no va a ver los sacrificios, sino la obediencia. Cuando no hay obediencia en tu vida, entonces hay un problema, se levantan olas, se levantan problemas en tu vida y dices, ¿por qué no puedo salir de este problema? Porque primero tienes que tener una coinonía con Dios, una coinonía con tu familia, una coinonía en la iglesia, y esa coinonía te va a llevar a tener una comunión, compañerismo, participación, amistad, comunicación, diálogo. Por lo tanto, la comunión con Dios es de tener amistad, diálogo, compañerismo, y con Él desarrollando una relación estrecha. Esto es su deseo del Señor, que tengamos esa comunión. Vemos la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, en el capítulo 2, Hechos 2, dice que tenían un solo corazón. No había egoísmo. El Espíritu Santo ministraba. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Hermano, dice que vendían sus propiedades y lo traían a los pies de Pedro. Y Pedro, a través del Espíritu Santo, se partían a toda la gente, a la gente que no tenía, y dice que no había necesidad en ellos. Y Dios añadía los que iban a ser salvos. La coinonía trae la bendición de Dios. Primero en tu casa y después en la iglesia. Porque el evangelio no empieza aquí en la iglesia, el evangelio empieza en tu casa con el varón. El varón es cabeza de la iglesia y él es el que recibe la bendición. Y la mujer es la ayuda idónea. Ahora, ¿con quiénes el Señor desea tener comunión? La comunión íntima es con aquellos que tienen el temor de Dios en su corazón. Ahora, ¿qué es el temor? El temor no es tener miedo. Dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De temor, sino un espíritu de amor, de poder y dominio. ¿Qué? Tú tienes que dominar tu vida. La iglesia tiene que madurar. Pablo tenía problemas con los de Corintio. Pablo les dijo, yo no puedo darles comida sólida porque son niños. Veo que entre ustedes hay pleito, contiendas, celos y todos esos movimientos se movían. En Corintios venía Pablo, predicaba y a Pablo lo apoyaba un grupo, a otro, a Pedro, otro a Apolos. Habían predicadores que eran hombres maestros. Pablo se secaba. Pablo tenía una enseñanza profunda acerca de las bendiciones de Dios. Pedro con la sombra sanaba a los enfermos. Apolos dice que era poderoso en batalla. Tenían los mejores predicadores, pero la gente era inmadura. Y en el capítulo 1 Pablo dice, yo quisiera darles comida sólida porque he sabido por los de Cloé. ¿Quiénes eran los de Cloé? Era un grupo que le avisaron a Pablo que en la iglesia había un desorden. Y no quiero meterme mucho en eso. Entonces ellos perdían lo que Dios tenía para ellos. No había orden.
y Dios quería bendecirlo y fue la iglesia más rica. Por eso no es venir. Tu vida ya no te pertenece a ti, tu vida le pertenece a Cristo Jesús. Y muchos no han entendido y no han comprendido, y por esa razón es que no hay un progreso en la vida de muchos, ¿ok? ¿Está acá? Agarra lo que es tuyo, ¿ok? No vayas a decir que te he tirado, ¿ok? La comunión íntima es con los que le temen. Salmo 25:14, donde leímos, es de Jehová. Dice Proverbios 1, verso 7, dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es la sabiduría? Conocimiento, es el temor de Dios, respeto a Dios. Y hay ¿cómo se llama? El proverbista Salomón habla de 4 tipos de personas: los insensatos, los burladores, los ignorantes. Y habla 4 tipos de personas que había en ese lugar. Ahora la sabiduría te va a poner a respetar a Dios. Y cuando tú respetas a Dios, todas las cosas van a funcionar como a Dios le agrada. A Abraham le dijo el Señor: sal de tu tierra y parentela. Abraham no era judío. Abraham lo sacó de la tierra de Ur y le dijo: te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y le dijo: por causa de ti van a ser benditas todas las familias. Voy a bendecir tu parentela. Y Abraham no tenía hijos. Pero él le creyó a Dios. ¿Por qué le creyó a Dios? Porque en su corazón había temor a Dios, había respeto a Dios. Él no veía a Dios, pero él caminaba por fe. En Hebreos capítulo 11 habla de Abraham. Dice: el cual siendo ya viejo, dice que él no se desanimó, sino que se fortaleció en el Señor, porque caminaba como viendo ¿a quién? Al invisible. Nosotros no lo vemos a Cristo Jesús, no hemos visto al Padre, no hemos visto a nadie, pero caminamos por fe, y esa fe el Señor quiere que tengamos nosotros. Por eso en el capítulo 17, camina delante de mí y sé perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto? Maduro, porque las cosas que te voy a dar van a ser eternas, y no solamente voy a bendecir tu descendencia, sino todas las familias del mundo van a ser, por causa tuya, van a ser bendecidas. Ahora, ¿cuál es lo que quiere el Señor en nuestras vidas? ¿Por qué te estoy hablando esto? Porque Dios ya se ha cansado. Dios quiere prepararnos, porque Jesús dijo: así como a los días de Noé, va a ser la venida de Cristo. Muchos van a perder el entendimiento. ¿Qué es perder el entendimiento? Que puedes recibir un mensaje, por aquí te entra y por aquí te sale. No te queda nada dentro de ti. En Apocalipsis capítulo 1:3 dice: bienaventurados los que oyen, los que leen y los que guardan, porque van a ser bendecidos de parte de Dios. Entonces, uno de los problemas que está destruyendo a la iglesia es la ignorancia del conocimiento de Dios. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? La palabra temor de Dios en hebreo significa tener un gran pavor de desagradarlo. Hacer lo imposible o hacer lo posible por complacer a Dios. Cuando Samuel llegó a ver a Saúl, le dijo: 7 días vas a esperarme. Número 7 es número de plenitud del Señor. Y Saúl, como no tenía una relación íntima con Dios, vio que el ejército desertaba. Y Dios le dio una orden: ve y mata a Amalek, al pueblo de Amalek, destruye niños, todo. Él sabe qué hizo: agarró lo mejor para él y lo peor destruyó. ¿Eso qué quiere decir?
que cuando tú le das lo peor a Dios, Dios no lo va a recibir. Y cuando llegó Moisés ande Saúl y escuchó un bramido de vacas y le dijo, ¿qué bramido de vacas es esto? No, pues es que el pueblo me dijo que yo dejara eso. Y Dios le dice, Dios no se complace en los holocaustos, se complace en la obediencia, porque la desobediencia es como un espíritu de adivinación. Agárrenlo en el espíritu, ¿ok? Una persona que es desobediente y es rebelde es como lo compara como Walter Mercado, el Señor. Entonces, y el Señor quiere que nosotros tengamos ese temor. Amar todo lo que Dios ama, odiar todo lo que Dios odia. En la cultura hebrea, los padres les enseñaban a sus hijos a amar a Dios y a odiar el pecado. Por eso que más de 2000 años el pueblo de Israel no perdió su identidad. Todos los países se desaparecieron, hasta las lenguas que hablaban ya no hablan. Su identidad se perdió porque ellos no sembraron la semilla en sus hijos. En cambio, los judíos sembraban a los niños. La obligación del padre era transmitir lo que él había aprendido cuando era niño. Entonces ellos pasaban eso. Entonces los niños se creían que amaban a Dios y odiaban el pecado. Luego, hoy en estos tiempos, no voy a hablar de aquí, para que no se moleste. En otras iglesias, en el mundo, los niños saben más del mundo que las cosas de Dios. Ellos manejan su teléfono y en su teléfono agarran todo lo malo, todo, y eso les produce ¿qué? Ignorancia. Ahora, conforme más va creciendo la tecnología, el mundo se va a ir apartando más de Dios. Ahora nosotros tenemos que acercarnos más a Dios. ¿Dónde empieza el temor de Dios? En los hogares, en tu familia. Tú tienes la responsabilidad de enseñar a tus niños. Amar a Dios y odiar todo lo que Dios odia. Ahora, ¿qué más significa el temor de Dios? ¿Qué significa comunión? Es como algo en común, compañerismo, amistad, participación y sociedad. Esta comunión se presenta entre Dios y todos aquellos que tienen temor de desagradar a Dios. Si deseamos agradar a Dios, debemos saber lo que Él odia. ¿Qué es lo que odia a Dios? Para que cada uno de nosotros pueda desarrollar una relación íntima con Él. Entonces, cuando hay una relación íntima con Dios, hay una protección de Dios alrededor de tu familia. Josué no fue tonto. Josué vio que el pueblo, algunos iban tras de los Baales, porque no entendieron. Y un día se puso al frente y dijo, el que quiera adorar a Dios, sígale. El que quiera adorar a los Baales, adora a los Baales. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabes por qué Josué se atrevió a hablar con el pueblo así? Porque él vio la primera generación donde fue destruida porque ellos cayeron en maldición. Y Josué fue encargado de meter a la nueva generación para reconocer la tierra de Canaán. Entonces él decidió servir a Dios. Esto es individual. Si la persona no quiere servir a Dios, tú dile, Señor, yo quiero servirte y yo quiero tener ese temor delante de ti. Quiero estar aprobado por ti. Hay muchos que tratan de tener una relación íntima con Dios, pero ¿cuál es el problema? Pero están viviendo en pecado.
tienen secretos que no agradan a Dios. No sé si es Proverbio 13, dice que el que no confiesa su pecado y no va a prosperar. Primero espiritualmente, económicamente y físicamente. Más el que lo confiese y se aparta, hallará que misericordia delante de Dios. Le voy a decir esto, no se vayan a molestar, ¿ok? Porque ahorita tengo miedo a hablarles así. Tú te apartas de Dios, pones a Dios en tercer lugar, cuarto lugar. No, Dios no tiene la primordialidad en tu vida. Entonces, ¿qué estás haciendo? Dios no comparte su gloria con nadie. Y tú puedes decirle, Señor, tú sabes cómo soy, Señor. Puedes decirle y el Señor te va a hablar por medio de su palabra. Porque hay principios que Dios ha establecido para su pueblo, para Israel y para nosotros. ¿Cuántos son pueblos de Dios? ¿Cuántos han nacido de nuevo? Dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de Dios, para que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de ¿qué? ¿Y sabes qué quiere decir multiforme de gracia? Que en Dios no somos todos iguales. Cada uno Dios le ha dado lo que tiene que dar y cada uno va a responder a Dios lo que tiene que responder. Porque la salvación es individual. Tu mujer no te va a salvar ni tu marido. Cada uno va a dar cuenta a Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios odia? Si vamos a Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19. Proverbios 6. ¿Están acá con sus Biblias? Ok, porque esta palabra nos habla a todos, ¿no? Ahora la Biblia nos enseña que Dios odia, abomina y son los siguientes casos. En verso 16, 6:16, 6 cosas aborrece Jehová. ¿Sabe qué es el número 6? Número de hombre. Y aún 7 le son abominables. Primero, los ojos altivos, el orgullo. El primero orgulloso, Lucifer. Un día quiso ser igual a Dios y Dios le dijo, aquí no cabes, lo tiró del tercer cielo al segundo cielo. La lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, los pies que corren presurosos al mar, el testigo falso. ¿Cuánta gente está en la cárcel por testimonios falsos? Los que dicen mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Obviamente hay muchas otras cosas las cuales Dios odia, pero estas 7 cosas son las que dan origen a otros pecados. Entre más aborrecemos el mal y todo lo que es pecado, más cercana será nuestra relación con él. Pero si por el contrario tenemos menos cosas en común con Dios, menos cercana será nuestra intimidad con él. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios contigo, conmigo? Acuérdate que nosotros estamos aquí peregrinos y extranjeros. Hoy te mueres y si has tenido una comunión íntima con Dios, te vas al cielo. Porque Dios conoce lo de adentro, ¿sí o no? Ahora con Él, lo común es que tengamos con Dios será lo que nos acerque a Él. Por eso dice, podemos entrar confiadamente al trono de su gloria. Si deseamos tener una comunión íntima con Él, debemos odiar lo que Dios odia
y amar lo que Dios ama. Por eso en primera de Juan capítulo 2:15, estamos hablando con la palabra, ¿ok? Dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Porque el que ama al mundo, el que se acerca más a las cosas del mundo, el amor de Dios ya no está en su corazón. Lo sacaste a Cristo de tu corazón. Y Jesús dijo, yo estoy a la puerta. Si tú abres tu corazón, yo voy a entrar y voy a cenar contigo. Voy a poner paz, voy a arreglar las cosas en tu vida para que disfrutes lo que yo tengo para ti. La vida del hombre son 60, 70, 80 años. ¿Y sabes qué? Les voy a decir algo. Dios no va a enviar a nadie al infierno. Jesús dijo, yo no he venido a condenar a nadie. El hombre se va a condenar porque quiere condenarse. Qué silencio, hermanos. ¿Ah? Si vamos a Mateo capítulo 6, Mateo 6, cuando tú entiendas esto, vas a ser bendecido. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ya tu carne se tiene que someter a la obediencia de Dios. Mira lo que dice en el verso 1, 6:1. Perdón, en el verso 5. Cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman ¿qué? El orar en pie. Eso es lo que hacían los fariseos. Se ponían a orar en las sinagogas, como en las iglesias, y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen ¿qué? Su recompensa. Mas cuando tú ores, esto lo dijo Jesús, ¿ok? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar ¿qué? En público. O sea que la recompensa viene de Dios a tu vida. Y la oración que más ama a Dios es cuando tú te entras a tu cuarto y tú hablas sinceramente con Dios. Y tú le puedes decir al Señor, mira, tengo este problema, no puedo cambiar en este problema. Así que si tú quieres ayudarme, y el Señor te va a ayudar, el Señor te va a ayudar. Al Señor le encanta cuando nosotros le hablamos claro a Él, porque a Dios le gustan las cosas claras. Por eso la oración de un niño, Dios lo recibe, porque un niño va y lo hace de corazón, porque es un niño que no tiene maldad en su corazón. Una maestra le dijo al niño, el niño se acercó, le dijo, maestra, yo no oro porque no sé orar. Pero yo en la mañana le digo, Señor, te pido por mi mamá, mi papá. Señor, ayúdame en la iglesia. Señor, ayúdame a orar. Señor, mira, Señor, a mi mamá yo le hice renegar, le engañé, a mi papá igual. Y le dije a la maestra, ¿sabes qué? Esa oración es la que oye Dios, porque tú le estás diciendo al Señor lo que tú hiciste. No podemos impresionar a Dios, venir a... No, eso a Dios no le agrada, como el fariseo y el publicano. El fariseo oraba para consigo mismo. Y dice Jesús que el que salió justificado fue el publicano. ¿Y quiénes eran los publicanos? Eran los ladrones, cobradores de impuestos, los de la chusma, los de la plebe. Eran ladrones, pues, tú sabes que los cobradores, los que cobran, por ejemplo,
en mi país había cobradores que iban a cobrar del gobierno y a veces ellos robaban a la gente. Entonces, ese concepto tenían de los publicanos, pero había uno que era que realmente reconoció su condición, se humilló delante de Dios y Dios escuchó la oración de este muchacho. Esa acá, esa acá. También se nos dice que su comunión es con los justos. Ahora dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe que es en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Por eso una persona, quiero que ore por mi hijo, ¿quieres aceptar a Cristo? No, yo no quiero nada de Jesús. Entonces, ¿yo qué voy a orar? Yo no tengo nada para darte. No aceptas a Cristo Jesús, no puedo orar por ti, porque nosotros no damos nada. Yo no puedo darte nada. El que nos da es Cristo Jesús. ¿Está acá? Por eso él dijo, en el nombre de Jesús pondrán las manos y sanarán. Y no solamente tenemos entrada, sino tenemos libertad. Y esa libertad nos los ha dado el Señor. ¿Sabes por qué nos ha dado el Señor esa libertad? Para que tú puedas alabarle. No importa las circunstancias que tú tengas, los problemas que tú tengas. Yo no voy a venir, hermanos, hoy no voy a predicar porque me han hablado mal de mí. Pues que hablen, si la gente habla, la gente un día te puede mandar al cielo y otro día al infierno. Yo estoy acostumbrado a eso. La gente después decir, ay, qué bonito, qué lindo. Y otro día te puede dar una buena para bajarte. Y tenemos que estar preparados para eso. La palabra justo en hebreo es yasar. ¿Qué quiere decir yasar? Que significa recto, derecho, correcto delante de los ojos de Dios, ecuánime, honrado moralmente. Ahora, ¿cómo nos ve Dios a nosotros? Si nosotros nos acercamos con nuestra justicia, por eso Isaías dice que la justicia del hombre o de la mujer es como un trapo de inmundicia, es lo más sucio. Pero si nos acercamos por medio de Jesucristo, con la sangre de Cristo Jesús, el Señor nos ve rectos, nos ve derechos, nos ve correctos delante de los ojos de Dios y ecuánime, honrado moralmente. ¿Cuántos están entendiendo? Pero tienes que asegurarte que tienes a Cristo en tu corazón y que le sirves a Él. Por eso los que tienen, ¿cómo se llama? Religión, hacen procesos y caminan de rodillas, se flagelan y quieren, hermano, con unas lágrimas de cocodrilo. Algunos se crucifican en Semana Santa, se latiguean y con eso creen que van a ser perdonados de sus pecados, cuando eso es abominación delante de Dios. Jesús ya en la cruz, Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Sin Cristo no vales un cacahuate. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. O sea que el Señor quiere que tú andes en comunión todos los días. Por eso en Romanos capítulo 12, Pablo dice, por lo demás, hermanos, presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no nos, ¿cómo dice? No nos acomodemos a este mundo. ¿Y cuál es el culto racional? No aquí en la iglesia, es en tu casa. Tú ni te levantas, tienes que reconocer quién es el Espíritu Santo, quién es Jesús en tu vida. Tú despiertas y lo más lindo es que cuando el Señor te empieza a ministrar, Él te pone la palabra y empiezas a adorarlo a Dios. No necesitas tirarte al piso, ponerte de rodillas, ¿no? En la misma cama tú alabas a Dios y el Señor te va ministrando y el Señor te va guardando de todo accidente, de todo problema.
Porque cuando tú eres justificado por Dios, el diablo no puede tocarte. A no ser que tú le abras la puerta al enemigo y le digas, es como si tú vas a la puerta y le dices a un ladrón, mire, esta noche vente a las medianoche y te robas todo lo que tengo. Ahora, si esto no pudiéramos podríamos aplicarlo en nuestra vida, diríamos lo siguiente: la comunión íntima de Jehová es con aquellos que son honrados moralmente, que tienen hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué? Tú tienes que venir con hambre a la iglesia para ser saciado, para que el Señor te sacie, para que salgas saciado, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada vez que venimos aquí a la iglesia, yo te estoy profetizando a través de la palabra de Dios. Y es la palabra más segura, y esa palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta el alma, parte el alma. Algunas veces vas a salir enojado, enojada, y vas a decir, yo no vuelvo más a esta iglesia. Y qué bueno porque ya Dios te habló. Santidad, y con los que tienen sus cuentas al día con Él. Está claramente establecido en las Sagradas Escrituras que Dios no puede tener comunión íntima con individuos que viven en pecado. Y uno de los pecados que Dios va a condenar va a ser el orgullo, la rebeldía. Cuando tú no tienes respeto a los pastores, cuando los hijos no respetan a sus padres. Efesios 6 dice, hijos, honrad a vuestros padres. ¿Tú qué tienes que hacer? Enseñarle a tu hijo a honrar. Y tú tienes que honrar para que el hijo pueda honrar también a Dios. Es necesario vivir correctamente, romper con el pecado y buscar la santidad para que haya intimidad cercana con Dios. Si vamos a Isaías 59, ¿y a su nombre, hermanos? Y tú puedes orar para que Dios acepte tu ayuno y tu oración. ¿Cuántos lo creen, hermanos? He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. ¿Cuántos creen que Dios todavía salva? Ni se ha grabado su oído para oír. O sea que no ha cerrado su oído todavía el Señor. Pero vuestras iniquidades, la iniquidad viene de la carne, de la rebeldía. ¿Han hecho qué? División entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. ¿Qué pasaba con el pueblo? Sus manos estaban contaminadas de sangre. Sus dedos estaban contaminados de iniquidad. Sus labios pronunciaban mentira y hablaban maldad en sus lenguas. Y no había quien clame a Dios por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confiaban en la vanidad, hablaban vanidades, concibían maldades y daban a luz la iniquidad. Pero Santiago dice que si alguno es tentado por Dios, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie ni Él tienta. Sino que cada uno es tentado por su propia ¿qué? Voluntad. Dice que es atraído y seducido. Es lo que hizo el diablo, la sedució a Eva. Y eso se embaraza y da a luz el pecado.
Y el pecado, cuando da luz, viene la muerte. Primero, muerte espiritual. Te apartas de Dios. Ya no obedeces a Dios. Te cuesta obedecer a Dios. Te cuesta venir a la iglesia. Te cuesta. Si se habla una palabra sólida, te incomodas, te molestas. Y si te llamamos la atención, peor todavía, entonces hay un problema. Entonces hay un problema. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a buscar la comunión, que tiene que ser nuestra prioridad. Y cuando tú tienes la comunión con Dios, vas a venir aquí, vas a tener la libertad de alabar a Dios. No es necesario que te digan, hermana, pase, por favor, véngase, vamos a unirnos. No, no, tú entras al frente y empiezas a alabar a Dios. Y Dios empieza a tomar control de todas las maquinaciones que Satanás está poniendo en contra de tu vida. Y Pablo dice, no ignoremos las maquinaciones de Satanás, sino reprendámoslas. Porque el ser humano por naturaleza siempre tiene problemas. No hay ni un justo. No hay quien ame a Dios. Todos se han desviado, dice en Romanos Pablo. Ahora, en el transcurrir del tiempo hemos visto hombres y mujeres que en un momento dado fueron usados grandemente por Dios, pero de repente cayeron en pecado. Hemos visto creyentes que están en el fuego para Dios y de un momento a otro se apartan. Entonces nos preguntamos, ¿qué les sucedió? Las respuestas a toda esta pregunta resulta ser un solo o una cosa. Descuidaron su comunión y su relación con Dios. ¿Dónde vas? Si te vas a tu rancho, ahí tienes que tener comunión con Dios. Por eso Hebreos dice 13, oye, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortaos cuanto más cerca esté el tiempo. Y hoy está cerca el tiempo. Hoy se ha levantado de nuevo la guerra con Irán. Están queriendo hacer desaparecer completamente a Israel, pero Israel está en las manos de Dios. Y todo lo que está aconteciendo en el mundo entero, el mundo se está apartando más de Dios. Dice que la maldad se va a aumentar, pero dice que cuando la maldad se aumente, va a sobreabundar, ¿qué? La gracia de Dios. Ahora nosotros estamos en la gracia de Dios. El mundo que se revuelca y eso nos tiene que dar a nosotros oportunidad para acercarnos más a Dios. Entonces cuando tú hagas eso, vas a venir a la iglesia y vas a darle lo mejor a Dios. Y Dios se va a glorificar. No es para que tú te glorifiques, es para que Dios se glorifique en tu vida. Por eso es que en la alabanza el Señor hace liberaciones, en la alabanza Él te llena, en la alabanza Él te prepara, ¿sabes para qué? Para que puedas abrir tus oídos espirituales y tu corazón, para que la palabra haga, la semilla que es la palabra caiga en buena tierra, y en la buena tierra va a haber frutos 100, 70 y 30%. Hay miles de creyentes que están sentados en sus bancas, que vienen a la iglesia todos los domingos, pero no tienen ninguna relación personal con Cristo. No tienen vida de oración, no leen la palabra, no saben cuál es la voluntad de Dios para su vida, no saben el propósito de Dios para ellos, ni tienen visión de Dios. Dios te ha llamado y me ha llamado a mí con un propósito. Dios no te hizo accidentalmente. Por eso Efesios dice Pablo que Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, porque al Padre le agradó escogernos en Cristo Jesús, al Padre. Y Él nos ha bendecido en lugares celestiales. Posesionalmente nosotros estamos en Cristo Jesús, por eso es que tú tienes una comunión con Dios. Mientras está tu caja aquí, tu cuerpo aquí, esta te va a llevar a arrastrar al pecado.
Y en un momentito puedes pecar. Y tú tal vez dices, a mí nunca me va a ocurrir. Espérate. El diablo no es tonto. El diablo no se va a presentar delante de un muchacho con cuernos y cachos. Se presenta con una muchachita. Y a veces cambian el amor de Cristo por la muchacha. O la muchacha por el muchacho. Y se apartan de la comunión que tenían con Dios. Algunos están viviendo en pecado, no tienen ninguna idea de Dios. Lo recibieron como Señor y Salvador, pero después de eso no han desarrollado esa relación con Él. Una vez que tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador, tienes que preocuparte por tu vida espiritual, por tener esa comunión, tener hambre de la palabra y sed de la justicia de Dios. Y como resultado, su vida es una miseria. Ahora Dios nos ha llamado a vivir una vida de miseria. Están en derrota, en todo les va mal. La comunión de nuestra relación con Dios debe ser un valor y una prioridad en nuestra vida. Ahora, ¿qué es un valor? Escúchenme. Dice que Dios lo vil, lo necio, lo que no sirve, usó para avergonzar a los sabios. La sabiduría humana, tú puedes tener una profesión, eso no te va a servir de nada delante de Dios. Dice que Él usó la sabiduría de Él y escogió lo vano, lo necio. Por eso los primeros creyentes que escogió Jesús eran hombres del vulgo, hombres que no tenían letra, pero tenían una sabiduría de Jesús. Y muchos miraban y decían, ¿estos de dónde sacaron esa sabiduría? ¿Y por medio de quién hacen esos milagros? Es que ellos estaban con Jesús, caminaban como Jesús, hablaban como Jesús y estuvieron dispuestos a morir como Jesús. Porque ellos empezaron a tener una comunión. Y Jesús les dijo, esperen en el aposento alto, mi espíritu va a venir y los va a investir. ¿Cómo es el investimiento? Por dentro y por fuera. Y muchos dicen, ay, lo que ve el Señor no es la apariencia, ve el corazón. Un momentito. Yo sé que del corazón mana la vida, pero lo que tienes en tu corazón lo vas a demostrar. ¿A quién le vas a demostrar? Al Señor. Y vas a demostrarlo con hechos. Porque tú puedes, ay, cómo te amo, Señor. Sí, te amo. Pero ¿quién es tu prioridad? ¿Tu casa? ¿Tu marido? ¿Tu carro? Porque todo se va a quedar, hermano. A ver, alguien que me levante que cuando le entierren lo van a enterrar con su casa adentro. Había un cuento diciendo, había un hombre, dice que dijo, se llevó su pedazo de oro al cielo y cuando llegó al cielo el Señor le dijo, oye, ¿qué es ese chapopote? Si allá son las calles de oro, hermano. Está acá. ¿Cuántos anhelan irse con Cristo Jesús? Voy a volver a repetir, ¿ok? Aunque te molestes. ¿Cuántos anhelan irse con Cristo Jesús? ¿No tienes una intimidad con Él? No sueñes. Y te voy a decir otra cosa. Escoges los días que vas a venir. Yo sé que hay gente que trabaja. A mí me han dicho, estamos trabajando y vienen 2 días. Es verdad, eso es así. Pero hay gente que puede venir a la iglesia y no lo hace. Y estás viendo la situación en tu vida y el Señor quiere que tú obedezcas y lo valores a Él para que Él haga el trabajo en tu marido, en tus hijos, en tu familia, en tu economía, en tus papeles, en todo Dios se va a involucrar. Salmo 24:1 dice que de Dios es la tierra y ¿qué? Y su plenitud. Dios no tiene fronteras, el hombre ha hecho fronteras. Ahora, ¿qué es un valor? Nosotros en la mano del Señor tenemos un valor. ¿Cuál es el valor que tenemos en Cristo? La sangre de Cristo.
Dice Pedro que no hemos sido comprados con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre de un cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Por eso los ricos pueden tener dinero, pueden tener fama, se compran mansiones, ya no saben qué comprarse, ya porque no saben qué hacer con su dinero. Y sin embargo son miserables, pobres, ciegos, desventurados delante de Dios. Y algunos ricos se han convertido, han entendido, y han dado testimonio diciendo: yo era famoso, tenía premios y todo, Óscares, y de nada me sirvió eso. Tenía mujeres que me seguían como moscas, pero eso no le llenaba su vida. Y estaba escuchando un testimonio de un varón y dijo: desde que yo empecé en el Evangelio y conocí a Jesús y empecé a tener una intimidad con Jesús, todo ese dinero he empezado a aportar a las misiones y he hallado el verdadero amor de Cristo. ¿Cómo hallar el verdadero amor? Dando a esos lugares donde los niños pueden comer solamente una vez al día. Se despojaron de todo eso y empezaron a vivir una vida de libertad. ¿Cuántos quieren vivir una vida de libertad? No estoy diciendo que des tu dinero acá, no. Es una creencia bíblica que practicamos diariamente. Si nuestra relación con Dios es un valor en nuestra vida, debemos orar todos los días y buscar su rostro. Por ejemplo, sabemos que el ejercicio físico es bueno y decimos que es un valor en nosotros, pero si no lo practicamos, no es un valor. Asimismo es nuestra relación con Dios. No debemos salir de nuestra casa si no hemos tenido comunión con Él. La oración nos enseña a depender totalmente de Cristo Jesús. Y la oración tiene que tener frutos. Vas al médico ahí todo gordo ahí. Siento que me estoy asfixiando. Y el médico te revisa: ¿tienes el colesterol? Y te saca un diagnóstico y te dice el médico: oye, ¿caminas? No. Pues anda a caminar. Y lamentablemente los latinos somos así, ¿ok? ¿Para qué no te vayas a enojar? Te inscriben en el gimnasio 2 días ahí. Pagan por un año y un día van. Se mueren. ¿Y por qué se murió? Por menso. No es mala palabra menso, ¿no ve? Ahora el Señor, todos los días tú oras con el Señor. No para que el Señor diga: ay, mi siervo, ¿cómo ora? Es para que para ti mismo, para tus nietos, para tus hijos, por tu trabajo. Entonces haces una prioridad. Porque tú tienes el valor que tú tienes ahorita, el valor que yo tengo, no es por nuestros méritos, es porque Cristo pagó un precio por nosotros. Nunca te olvides que tú vales la sangre de Cristo. Tú ya has sido comprado y tienes el sello del Espíritu Santo. Y no puedes hacer lo que te da la gana con tu vida. No puedes decir yo. Cuando hay yo, ya no está Cristo en tu vida. ¿Qué es una prioridad? Una prioridad es todo aquello que usted le da primer lugar en orden de importancia. Aquello que es lo más productivo y beneficio para usted. Por ejemplo, cuando usted tiene la oración como una prioridad, implica que antes de cualquier responsabilidad, familia, iglesia, entre otros, usted buscará estar en comunión con Dios. Y cuando tú empiezas a tomar esa prioridad, Dios te va a separar. Dios te va a decir: yo te quiero para mí. No vas a andar afanado.
Y el Señor dijo, no te afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio ¿qué? Es como en una tienda, hoy no fío, mañana sí. Llegas al día siguiente, hoy no fío, mañana sí. Y nunca llega el mañana. Y cuando hay un afán, piensas tú arreglar todos tus problemas porque tú quieres arreglar sin contar con Cristo. La comunión con Dios es muy importante, ya que va por medio de esta, nos comunicamos con Él. Usted sabe que es amado, amado, la persona se lo dice, hay un gran poder de acción detrás de las palabras. La comunión es parte de la naturaleza de Dios. Él desea comunicarse con nosotros y Él quiere decirnos cada día y enseñarnos sus propósitos que tiene para nosotros cada día. Por eso que cuando Adán lo creó el Señor, Adán, ¿cómo estás? Todas las tardes bajaba el Señor y le decía, ¿cómo estás, Adán? ¿Cómo te va, Adán? Y vio Dios la necesidad de Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda, ¿qué? Una mujer de oración. Y las mujeres tienen que orar por su cabeza, porque si maldices tu cabeza, te va a venir la maldición a ti. Y si tú haces la prioridad, la oración y la obediencia, Dios va a sacudir ese. Porque Dios es el que recta. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí o no? Ah, porque tú no lo vas a cambiar. Primero que cambie Él y yo voy a cambiar. Ah, sí. O sea que le estás diciendo a Dios, yo voy a cambiar, yo voy a cambiarlo porque si tú lo cambias primero, o sea, se dan la bolita y a Dios no le agrada eso. Dios quiere que nosotros cambiemos. Ahora, la prioridad por la cual nosotros estudiamos la palabra de Dios, la Biblia, no es para ser bendecido, sino para conocerlo a Él. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas parece que hablan de mí y en Él me va a reconocer. La mayor parte de las personas no pueden sostener una comunión íntima con Dios. El problema número uno es que nada significativo o especial ocurre durante el tiempo de oración. No es tan excitante como se espera. Hay personas que esperan que cada tiempo de oración, hermano, Dios mande relámpagos, centellas, y eso no será así. Algunas veces tendremos que experimentar sobre cosas sobrenaturales, pero no será todo el tiempo. Hay momentos que Dios parece que no te oye. No sé a cuántos les ha pasado eso. ¿Ah? Y dejas de orar. El orar y tener comunión con Dios a veces resulta como comer cereal sin leche. Tenemos que orar. Y cuando tú oras, tu carne te va a decir, no, no vayas. A ver que te diga algo el pastor, no, no vayas. Y tú tienes que decirle a tu carne, ¿sabes que hoy chuleta? Te sujetas. ¿Cuántos hablan a su carne? ¿No le hablas a tu carne? Ponete frente a un espejo y dile lo que eres. En Lucas 38, 10, 38, 40, vemos un caso. Camino a Emaús, Jesús iba caminando, habían dos hombres y dice que cuando entraron a una aldea, es la casa de María y Marta. Cuando entraron a una aldea, hallaron a Marta y María le recibieron a Jesús en su casa. Y dice que María tenía una hermana que se llamaba Marta. Y Marta dice que se preocupaba por muchas cosas, quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola?
Dile pues que me ayude. Imagínate a Marta tratándolo mal a Jesús. Y Jesús que le dijo, Marta, Marta, afanada estás. Cuando tú estás afanada, no recibes la presencia de Dios. Y turbada. Pero María ha escogido una cosa mejor. Porque María atendió a Jesús. Cuando tú vengas aquí a la iglesia, ven a atenderlo a Jesús. Él está aquí, cuanto lo creen, hermanos. Deja todos tus afanes, pues, todo lo pasajero, deja y dile, Señor, yo quiero adorarte, quiero ministrarte, quiero darte la gloria, quiero darte la honra. Entonces, el Señor va a empezar a oír lo que tú necesitas y te va a preguntar, ¿qué quieres que haga para ti? Ahora, Marta estaba preocupada. La palabra preocupada significa distraída, dando vueltas en círculo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El Señor le dijo, van a reconocer la tierra donde fluye leche y miel, y esa tierra se los voy a dar a ustedes. En 2 semanas, vayan, trajeron la evidencia, pero tenían miedo por los gigantes que habían ahí. ¿Sabes qué? 12. Número 12 es número de gobierno. 10 eran negativos. Y Dios le dijo a Moisés, estos ya me han irritado. Los voy a eliminar. Solamente a Caleb y Josué apartamé, porque son de un espíritu diferente. ¿Y sabe qué hizo Dios? La generación de los viejos los destruyó en el desierto. 40 días caminando. O 40 años, perdón. Y en eso Dios los eliminó a todos. Y la nueva generación que entró a conquistar fue la generación con Josué. ¿Ahora cuántos años estás dando vueltas tú? Vuelta y vuelta y vuelta. Ahora necesitamos gente que sirva y que adora a Dios. Yo hablo con gente, mira, ahora que quieres volver a servir a Dios, pues ven temprano, échale ganas. Peor, más tarde llegan. Entonces ya le digo al Señor, ¿en qué idioma les voy a hablar? ¿En chichimeco, zapoteco, fisteco? No voy a agarrarlo para ti, ¿ok? Ahora, servir a Dios es importante, ¿sí o no? Pero también la adoración es muy importante. Por eso Santiago dice que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Tú vienes a la iglesia, le adoras a Dios, le sirves a Dios, estás unas 2 horas, 3 horas, pero tienes que estar dispuesto para cualquier emergencia. Porque Dios necesita obreros. Ahora, cuando sentimos su amor, entonces nos sentimos seguros y nosotros confiamos en aquel que nos llamó. ¿Cómo era la vida de la comunión con el Padre de Jesús? La vida de la naturaleza de oración de Jesús para que aprendamos. Jesús oraba en todo tiempo, aunque Él era Hijo de Dios. Tenía esa comunión íntima con el Padre y la oración para Él era un valor y prioridad. En Lucas 1:35
dice que Jesús levantaba muy temprano en la mañana, siendo aún oscuro, y salió a orar, y fue a un lugar desierto y allí oraba. Hablaba con el Padre. Jesús oraba de noche, después de ministrar, después de echar fuera demonios. Jesús sabía que quedaba vacío porque lo había dado todo, por eso iba a orar. En Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó ¿qué? Toda la noche ¿qué? Orando a Dios. ¿Y por qué tenía que orar Jesús a Dios? Porque en su humanidad, él, les voy a decir una cosa, Jesús se cansaba, Jesús se enojaba. Un día entró al templo y vio a todos los ladrones ahí que había, que estaban haciendo un negocio, y los agarró a chicotazos. Un día llegó a Jerusalén y todos, oh sana al Hijo de Dios, oh sana al Altísimo. Y cuando Jesús llegó a ese lugar, empezó a llorar. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los que son enviados. ¿Cuántas veces los quise juntar? Como la gallina junta los polluelos, pero no quisiste. Te van a venir tiempos donde a tus hijos los van a estrellar. A las mujeres las van a violar. Y cuando vino Tito, agarraban a los niños, los tiraban arriba y con la espada los partían en dos. Les abrían el vientre de las madres y estrellaban sus hijos ahí. Porque vino la visitación de Jesús, pero ellos, a lo suyo vino y dice que los suyos no lo recibieron. Jesús oraba por la tarde. En Mateo 14:23, después de despedir la multitud, subió al monte a orar. Aparte, cuando llegó la noche estaba allí solo. Ahora podemos hacernos una pregunta aquí acerca de la vida de la oración de Jesús. ¿Con quién oraba Jesús? Oraba aparte solo con sus discípulos. Nosotros también debemos tener un tiempo a solas con Dios, un par de tiempo para orar en compañía de otros. ¿Cuándo oramos aquí en compañía? Cuando venimos a la iglesia, venimos aquí a clamar. La palabra de Dios dice, clama a Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. ¿Sabes qué es cosas grandes? Visiones. El Señor te va a enseñar lo que va a hacer en tu vida. El proyecto que Dios tiene para ti. ¿Dónde oraba Jesús? En el desierto, en los montes. Ahí oraba. Más dice que él se apartaba, Lucas 5:16. En lugares desiertos oraba Jesús. En la noche salía con un frío ahí y oraba. Aquí hace frío, no viene la gente. Hace calor, no viene la gente. Llueve, no viene la gente. Y queremos una vida de victoria. ¿Cuánto tiempo oraba Jesús? A veces 8, 9 horas, 10 horas. Y en Lucas capítulo 11:1 dice que aconteció que Jesús estaba orando en un lugar. Cuando terminó uno de sus discípulos, el Señor le dijo, Señor, se acercó, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces el Señor les dio el Padre Nuestro, que era una guía para que podamos orar, pero no es para repetir. Ahora, ¿cómo podemos aplicar a nuestra vida si nosotros buscamos su rostro? Todo lo demás será añadido. Jesús dijo, buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y lo demás ¿qué? Será añadidura. Primero, de tener una relación cercana con Él, todo lo demás vendrá con añadidura. Cada uno de nosotros debe tener la oración como una prioridad y nuestra relación con Él debe ser lo más importante. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 33,
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán ¿qué? Ahora, ¿cuáles son los beneficios de mantener una comunión íntima con Dios? San Juan capítulo 14 dijo, no se turbe vuestro corazón, creed en mí y creed en el Padre. Voy a ir a buscar un lugar para vosotros. El Señor lo dijo. Van a tener mi paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En Job capítulo 22, 21 dice, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y la prosperidad vendrá sobre ti. La palabra paz en hebreo es shalom, por eso los judíos shalom, shalom significa estar seguro. O sea que tenemos que estar seguros de estar completos, fortalecidos, prósperos, en abundancia. En otras palabras, este verso nos está diciendo que nuestra paz es producto de nuestra relación con Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos, prosperados? ¿Ah? Es que Dios no te va a dar Imagínate, tú le pides $1.000.000 al Señor y te lo va a tirar en la cabeza el Señor. Aquí está el $1.000.000. Hagas el $1.000.000 y vas a ir a malgastar. Por eso es que Dios es sabio. Dios no te puede dar algo que tú no sabes administrar. Pedro dice que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, ¿qué es buen administrador? Tu vida, tu familia, tus recursos. El Señor te hace buen administrador para que tú puedas ahorrar también. Ahora, el Señor dijo que vamos a hacer proezas y hazañas. ¿Lo dijo Jesús, sí o no? ¿Sí o no? En Daniel 11:32, con lisonjas seducirá a los violentos del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios primero se esforzará y actuará. ¿Qué es esforzarse? ¿Aló? Llevar la milla extra. Ahora la palabra conocer en el idioma hebreo, esta palabra es yada, que significa tener intimidad con relaciones íntimas. Tú puedes venir a la iglesia, está bien, pero tienes que tener una relación. O sea, en otras palabras, tú no tienes otro patrón. El único patrón que se llama es Cristo Jesús. Él es tu Señor. Ahora, hoy en día hay muy pocos hombres que están dispuestos a conocerlo al Señor y a pagar el precio y esforzarse. Tú puedes decir, yo ya cumplí, ya vine a la iglesia. Ahora la palabra parecia significa audacia, intrepidez, osadía, valor, franqueza para hablar con atrevimiento, para que alguien pueda hacer cosas poderosas para Dios. Es necesario la audacia y la osadía, el hablar con valor. Ahora el Señor quiere que estemos completos en Él. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Porque ya no vivo yo, lo que vivo yo lo vivo en la sangre de Cristo. Jeremías 31:25 dice, porque yo voy a satisfacer el alma cansada y saciaré toda el alma entristecida. Tú vienes ahí, el Señor te consuela y sales contento y alegre. ¿Cuánto lo creen? ¿Ah? Ahora el Señor dijo, bienaventurados. ¿Qué significa? En griego, macarios, que significa bendito, feliz, y ser enviado espiritualmente próspero, con vida, gozo, paz, satisfecho,
con el favor de Dios completamente satisfecho a pesar de las circunstancias. El alma, el Señor lo satisface. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermanos? El alma no se satisface con burros, con tacos, sino con la palabra de Dios. Y Dios quiere tener una comunión íntima con cada uno de nosotros. Cuando estamos tristes, Él nos consuela, Él nos llena, salimos satisfacidos del alma. No, cuando no recibimos suficiente amor del marido, de la familia, es cuando recibimos suficiente amor de Cristo Jesús. Venid a mí todos los que están cargados y cansados, porque yo los voy a hacer. Ahora nosotros formamos el cuerpo de Cristo, de aquel que todo lo llena, aquel que tiene la plenitud. Él es la cabeza y Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Ahora, ¿cómo podemos tener comunión íntima con Dios? Debemos humillarnos en su presencia. Y es lo que menos hacemos. Al hacer esto, estamos reconociendo que hemos perdido la comunión con Él, que necesitamos de su gracia, de su favor para hacer lo que Él nos ha encomendado. Humillarse es reconocer que somos débiles, que hemos hecho muchas cosas en nuestras fuerzas sin depender de Él. En Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, escúchenme, oraren, y buscaren mi rostro, se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Y qué va a hacer el Señor? Perdonar sus pecados y sanaré tu tierra, tu vida, tu economía. Job 22, 21 al 27. Mira lo que dice. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Y la prosperidad vendrá a ti. Toma ahora la ley de su boca y de sus palabras en tu corazón. Lo que le dijo a Josué capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente. Y sé muy valiente. No temas ni desmayes porque yo voy a estar contigo. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Medita en este libro de la ley de día y de noche para que hagas prosperar tu vida y todo ¿qué? Todo te saldrá bien. El verso 23 dice, segunda de Job 22, verso 23, si te vuelves al omnipotente, serás primero ¿qué? Edificado. ¿Qué quiere decir? Formado. Hello. Y alejarás de tu morada la aflicción. ¿Cuántos han venido afligidos? Tendrás más oro que tierra, como piedras de arroyo, de oro, de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, tendrás plata en abundancia, entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios su rostro, tu rostro, y orarás a Él. ¿Y Él qué va a hacer? Te va a oír y tú cumplirás sus votos. ¿Qué es cumplir los votos? ¿Qué quiere decir buscarán mi rostro? Significa andar buscando algo diligentemente, con cuidado. Buscar algo es con desesperación hasta ser encontrado. Creo que la iglesia de Dios no está buscando al Señor con desesperación. Y que el único momento que busca a Dios de esa manera es cuando vienen los problemas o están recibiendo persecución. De otra manera estamos cómodos, tranquilos. ¿Sabe por qué la iglesia es media simple y apagada? Aquí en Estados Unidos tienen todo. Y ahorita Dios está apretando
con este presidente. Ya no les van a dar estampillas, les van a hacer problemas con el tax. Y Dios quiere que te vuelvas a Él con todo tu corazón. Ya no dependas del gobierno, no dependas de nadie, depende de Él, porque Él no te va a defraudar. David escribió el Salmo 42:1, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. El mi alma tiene sed de Dios, el del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? David estaba siendo perseguido y este salmo fue inspirado por David por medio del Espíritu, porque él amaba a Dios. A él le encantaba llegar a la iglesia. Tenía 4,000 cantores y era inventor ¿de qué? De instrumentos. Si hoy hubiera participado David, hubiera ganado el premio Nobel sobre todo. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando él pecó, él reconoció que sin Cristo, sin Dios, no valía nada. Por eso el Salmo 51 y el Salmo 34 escribió él, del profundo de su alma. Él le dijo, perdóname Señor, reconozco mis pecados, porque en pecado fui concebido. Algunos dicen que la mamá de David le puso los cuernos al marido. Y David era el que lo dejaban en el campo cuidando las ovejas. Era menospreciado. Y Dios lo llamó a él porque él tenía una comunión íntima con Dios. Vinieron los problemas, las situaciones, y él pudo confrontarse porque su confianza no estaba en él, en Dios. A los gigantes los veía enanos. En cambio, Saúl veía a los enanos gigantes. ¿Ahora qué gigante te está haciendo corretear a ti? ¿Cuál es tu problema, pues? ¿Están acá, hermanos? ¿Cuántos están contentos? No lo creo. ¿Están contentos, hermanos? Empieza a hacer estos pasos y cuando vengas a la iglesia ya no va a venir a quejarte ahí. Mi marido no quiere. Me quieren robar mi casa. Vas a venir a adorar a Dios y Dios te va a llenar y te va a dar cosas mejores. ¿Cuántos lo creen? Y la mejor cosa que Dios nos ha dado es la vida eterna. El mejor seguro es la vida eterna y gratis. A ver, anda a comprarte un seguro de vida. Hay mujeres que pagan $1 millón, más 10 millones de dólares por sus piernas y por todo su cuerpo. Igual se van a morir. Y nosotros el Señor nos da la vida eterna, un seguro de vida eterna, un seguro donde vamos a estar toda una eternidad jovencitos, porque si eres viejito o viejita ya, vas a entrar y boom, vas a ser renovado jovencito y vas a decir, híjole, qué bárbaro esto. Y jovencito una eternidad. ¿Cuántos quieren llegar a esa eternidad? No sé si han entendido el mensaje, pero ay. Ahora entonces la oración, la intimidad con Dios es algo muy importante. La siguiente vamos a ver el propósito de la oración que Dios quiere para nosotros. Este estudio me gustó mucho y lo estoy compartiendo con ustedes, ¿ok? Que Dios bendiga a los que nos ven, que Dios los guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre los que nos ven y que Dios cumpla sus propósitos. Si tienes una llamada, tienes algo, ahí tenemos los teléfonos, puedes llamarnos para que nosotros oremos por ti. Gracias, que Dios me los bendiga. Si todavía no conoces al Señor Jesucristo, abre hoy tu corazón y recíbelo como tu Salvador personal. Ora con nosotros de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal.
Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, salva mi alma, perdóname Señor. Gracias le doy al Padre, porque envió al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Señor Jesucristo por salvar mi alma hoy. Bienvenidos a la familia de Dios. Nos puedes visitar en 15050 Delano Street, Van Nuys, California, o llamarnos al 818-438-8102. Ministerios Divina Restauración.